Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los conectados en este webinar. Sea cual sea su ubicación, espero que todos se encuentren bien, con buena salud, al igual que sus familias. En este webinar intentaremos responder la pregunta o intentaremos conversar un poco sobre Tobii ProLab, el software que nosotros tenemos para investigación académica y científica, y el software que se utiliza con nuestros eye trackers de Tobii y que es específicamente para nuestros dispositivos móviles. Mi nombre es Carlos Fuentes, director de Tobii Pro Latinoamérica en el segmento de investigación científica, y seré su anfitrión en este webinar del día de hoy. Antes de que comencemos, me quiero disculpar con ustedes, ya que tuvimos unos pequeños problemas técnicos que solucionaremos para futuros en relación a los webinars que tendremos en los próximos semanas, en los próximos meses. Así que lamentablemente no lo pudimos hacer en vivo por un problema técnico, como les comenté, pero ya lo solucionamos y pueden revisar este webinar on demand al momento que ustedes quieran y en el lugar que más les acomode. Espero que sea de utilidad para todos ustedes este webinar y comencemos. En esta presentación hablaremos específicamente de Tobii ProLab. No nos adentraremos, como lo fue en el webinar pasado, sobre cómo funcionan los dispositivos de eye tracking de Tobii, ya sea los dispositivos de escritorio como móviles, sino que hablaremos del diseño de experimentos en Tobii ProLab, la grabación, los outputs y algunas métricas de lectura que se han lanzado esta última semana. Como les comenté, lamentablemente no podremos tener preguntas en vivo, pero los invito a que una vez que hayan revisado este webinar en sus hogares, en sus oficinas o en sus laboratorios, me puedan enviar un correo con todas las preguntas que puedan tener. Comenzando un poco con las formalidades de la presentación. Tobii es una empresa con presencia global y con oficinas para dar cobertura a casi todo el mundo y necesidades de investigación. Las oficinas de Latinoamérica se encuentran en Santiago de Chile, desde donde damos apoyo a todos los requerimientos de investigación de universidades y centros de investigación desde México hacia el sur. A nivel global, en Tobii somos más de 1000 Tobians que trabajan y que tenemos diferentes conocimientos y backgrounds en eye tracking para apoyarlos a los investigadores de diferentes maneras para responder sus preguntas. Tobii Global se divide en tres grandes áreas. En Tobii Dynavox, que es el área en el cual desarrollan plataformas de comunicación aumentativa y asistiva para personas que han desarrollado o nacieron con alguna enfermedad y que ésta les impide comunicarse verbalmente. Tobii Dynavox le da voz a todos aquellos que la han perdido o que no la tienen. Los invito a que puedan revisar más sobre Tobii Dynavox, que es una muy buena área de Tobii Global. Tobii Tech, el área de investigación y de implementación de tecnologías de eye tracking en dispositivos, donde se hace investigación y desarrollo a nivel global para incluir eye tracking en diferentes dispositivos. Y Tobii Pro, que es el área donde trabajo yo, y el cual se subdivide en tres grandes áreas: Marketing y User Experience, todo lo que tiene que ver con investigación de mercados para empresas como Google, Facebook, Nielsen, Ipsos, GfK, etc., a nivel global o local. El segmento de Scientific, en el cual estoy a cargo yo en Latinoamérica y damos apoyo a los investigadores en todos los requerimientos que puedan tener para implementar eye tracking en su investigación. Y Professional Performance, que es el segmento de investigación en la industria, referencia a habilidades, seguridad industrial, análisis de procesos, etc. Todo lo que tenga que ver con atención visual en la industria. Seguiremos conversando sobre el segmento de Scientific, que es el área que nos convoca el día de hoy. Nuestros clientes en el segmento académico son variados y son bastantes. A nivel académico local en Latinoamérica tenemos 70 universidades y centros de investigación que ya poseen nuestros laboratorios de investigación con eye tracking. Y de estas 70 del QS Latin American Ranking, el top 20 universidades de Latinoamérica, 13 ya son clientes Tobii y tienen nuestro laboratorio y nuestros dispositivos corriendo en diferentes facultades de cada una de las universidades.
Si bien son 70 universidades a nivel latinoamericano, son aún más los centros de investigación por universidad y facultades por universidad que tienen estos dispositivos. Si bien son 70 universidades, son muchos más los centros de investigación y áreas y facultades que poseen estos laboratorios. Nuestros clientes a nivel académico, algunos de ellos ya los pueden reconocer fácilmente: la UNAM, perdón, en México, la Universidad Federal de Río de Janeiro, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, Tecnológico de Monterrey también son algunas universidades de Latinoamérica, solamente algunas que ya poseen nuestro dispositivo. Y a nivel global, algunos clientes académicos que confían en nosotros y que han confiado persistentemente en el tiempo con nuestros dispositivos móviles son la Universidad en Cambridge, Stanford, Harvard, el MIT, muchas universidades de renombre mundial que confían en nuestros dispositivos para ser aplicados en diferentes áreas, en marketing, psicología, lingüística, etc. E incluso ingeniería. Tenemos más de 2.500 clientes académicos a nivel mundial y del top 50 universidades de mejor ranking a nivel mundial, estas 50 son clientes TOBI. Nuestros eye trackers son utilizados por miles de investigadores en el mundo y una gran variedad de campos, de investigación. Solamente en el gráfico que ustedes pueden ver, ilustra el crecimiento de números de publicaciones y papers divididos por competidores del mercado. TOBI es a nivel mundial el más utilizado. Solamente en el año 2019 se realizaron más de 2.300 publicaciones con nuestros dispositivos. Ustedes pueden acceder a más información sobre papers, donde nuestros dispositivos fueron utilizados o mencionados visitando nuestro repositorio público en Zotero. Básicamente, si ustedes van al buscador de Google, escriben TOBI Zotero, podrán ingresar en el primer link a este repositorio que está ordenado por carpeta y por área de investigación. TOBI tiene diferentes partnerships con empresas de similares visiones y misiones en el segmento académico. Estas son solo algunas de las empresas con las que nuestros eye trackers pueden ser sincronizados e interactuar de diferentes formas. Todas estas empresas, al igual que TOBI, poseen un alto respaldo en investigación científica. Empresas como ANT Neuro, Psychology Software Tools, que es la empresa que diseñó y que es dueña de ePrime, Inquisit, Qualisys, ANT Neuro, BitBrain, Brain Products son algunas de las empresas las cuales tenemos partnerships globales y con las cuales nuestros dispositivos se pueden sincronizar fácilmente para unificar tanto eye tracking como electroencefalograma, por ejemplo. En el webinar anterior en el que hablamos sobre cómo elegir un dispositivo de eye tracking para nuestra investigación académica, hablamos en mayor profundidad sobre los movimientos oculares o qué es eye tracking. Solamente hablaremos en este slide sobre qué es eye tracking, ya que el objetivo de este webinar es enfocarnos en el software. En simple y apuntando de lo más general a lo más particular, es una tecnología que registra las fijaciones y movimientos oculares de las personas en diferentes entornos, plataformas, acciones y situaciones. Los movimientos oculares que captura un eye tracker son fijaciones y movimientos sacádicos. Ambos movimientos van acompañados uno tras otro y se complementan para medir la atención de las personas al realizar una tarea. Una fijación puede tener una duración típicamente entre 225 y 250 milésimas de segundo. El eye tracking consiste en medir en un tiempo y espacio los movimientos oculares y fijación del ojo. Las fijaciones del ojo se dividen como el momento en el tiempo en el que el ojo se detiene sobre un lugar y absorbe la información. Su duración puede revelar procesamientos e interés, por ejemplo. Observando en el slide podemos ver una fijación, un movimiento sacádico, otra fijación más pequeña con una duración menor y podemos tener otra fijación de la misma duración, mayor o menor. Se define también como un stop and see, que como les comenté, el ojo se detiene, absorbe información y continúa analizando el espacio para luego generar una visión completa de lo que estamos observando. Por otro lado, tenemos los movimientos sacádicos. Son un movimiento extremadamente rápido que sucede entre fijación y fijación y que nuestra visión se encuentra suprimida por la velocidad de estos mismos movimientos. Su patrón puede revelar comprensión, fatiga, sueño o confusión incluso. También puede estar asociado a investigaciones vestibulares. Los movimientos sacádicos se pueden medir en amplitud y velocidad.
y y su unidad de medición es grados y grados por segundo. Las fijaciones, donde el ojo se detiene a capturar información de un área de interés, se mide en duración y su unidad de medida es en milésimas de segundo. El dispositivo que ustedes están observando es un eye tracker de Tobii, es un Tobii Pro Fusion. Todos los eye trackers están compuestos por elementos básicos que son cámaras e iluminadores infrarrojos. Los más avanzados o un típico eye tracker de Tobii posee elementos que perfeccionan la experiencia, la calidad de la captura, la precisión y la exactitud en la captura de las fijaciones y movimientos acádicos durante la experiencia. El ejemplo en pantalla, como les comenté, es un Tobii Pro Fusion. Este eye tracker posee elementos determinantes para mejorar la experiencia de captura del movimiento de los ojos. Posee, como cada eye tracker lo básico, iluminador infrarrojo y no solo una cámara, sino que dos para mejorar la precisión y la exactitud. Además, en su composición cuenta con procesadores, eye chips y otras características que realizarán y que servirán para mejorar el proceso de análisis y de transferencia de datos al software. En otros casos, como el Tobii Pro Spectrum, que es nuestro eye tracker de gama alta, cuenta con tarjetas sincronizadoras para trabajar en sincronía con dispositivos como un electroencefalograma. El esquema de funcionamiento o setup básico en el eye tracker de escritorio es a una distancia promedio de 60 centímetros desde los ojos del participante. Esta distancia puede ser en eye trackers de Tobii de hasta 100 centímetros. Los iluminadores infrarrojos apuntan hacia el ojo, las cámaras buscan el brillo que se produce en la córnea y calculan el centro de la pupila para obtener un resultado de las fijaciones de las personas con una alta precisión y exactitud. El método típicamente utilizado se llama Pupil Center Corner Reflection, o PCCR, con su sigla en inglés. De este método probablemente hablaremos un poco más adelante. En la imagen de la izquierda, pueden ver un trackbox virtual, que es la zona representada en color amarillo. Esta zona creada virtualmente permite a los participantes de nuestros estudios tener una libertad de movimiento dentro de este espacio. Este trackbox es determinante para la libertad de movimiento, como les comenté anteriormente, y no modificar el comportamiento de ellos con aparatos intrusivos como un chin rest. En los eye trackers móviles, el sistema es bastante similar. Se crea de igual manera un trackbox virtual. La diferencia es que el eye tracker móvil se encuentra considerablemente más cercano al ojo. Entonces el trackbox virtual es solamente enfocado específicamente en cada uno de los ojos. Esta zona que se genera de movimiento virtual nos permite tener una mayor libertad para realizar investigación, por ejemplo, con infantes o con personas que tienen algún movimiento involuntario, como personas con Parkinson, por ejemplo. Entonces, tenemos este espacio, el que nos permite que si los participantes se mueven de un lado a otro de manera voluntaria o involuntaria, aún así vamos a registrar movimientos oculares de este participante. Todo lo antes comentado, movimientos oculares, sincronización con otras tecnologías, visualizaciones y métricas se exportan a nuestro software Tobii Pro Lab, y desde donde ellas también se sincronizan cuando queremos utilizar otra tecnología como el electroencefalograma, por ejemplo. Tobii Pro Lab es un software bastante versátil que nos permite grabar, nos permite diseñar una investigación, grabar y analizar. Como les comenté, ProLab añade eficiencia en cada paso de su proceso de investigación con una interfaz de usuario visual, funcional y con características especializadas del software. Usted podrá fácilmente crear complejos experimentos, recolectar data de eye tracking, observar estas experiencias participante a participante para realizar investigación cualitativa. Y además tendrá acceso a los datos particulares de cada participante y los datos agregados de todos ellos para realizar análisis cuantitativos. Todo en una sola solución, que es el software Tobii Pro Lab. No se requieren módulos ni desbloquear nuevas opciones, ya que todo viene bajo el mismo software. Como les comenté, en este software nosotros podemos diseñar, grabar y analizar. Todo dentro del mismo software. En un par de slides más, comenzaremos a conversar y les mostraré directamente el funcionamiento del software, ¿ya? De esta forma, es muy importante para mí que ustedes comprendan previamente cuál es el funcionamiento del esquema básico de este software
para luego, cuando estemos dentro del software, puedan tener una idea de en qué sección nos encontramos. Entonces, Tobii Pro Lab se divide en tres grandes áreas, las cuales podemos ver en pantalla. La primera es el diseño de la investigación, la segunda es la grabación y la tercera es el análisis. El análisis se subdivide tanto en preprocesamiento como en el data output. Dentro del segmento o el área de diseño, nosotros podemos crear diferentes timelines o líneas de tiempo con diferentes sets de estímulos y diferentes diseños de investigación o experimentos. Esto quiere decir que bajo un mismo estudio podemos tener diferentes experimentos divididos o diferenciados por timelines o líneas de tiempo. En el segmento de diseño podemos realizar nuestras pruebas y diseños de tareas. Podemos agregar variables de participante y también variables de estímulo. Cuando pasamos a la grabación, una vez definido ya lo antes comentado, podemos realizar, generar o analizar eventos y tiempos de interés. Podemos enviar estos eventos y tiempos de interés, por ejemplo, si estamos realizando algún estudio con algún trigger o con algún dispositivo móvil como el Tobii Laser 2, que también podemos enviar eventos en tiempo real para que se registren en la línea de tiempo de cada uno de estos participantes. Podemos calibrar. Podemos enviar también on-set markers para dispositivos externos como un electroencefalograma vía una tarjeta de puerto paralelo emitiendo una señal TTL. Podemos realizar asignación de variables también y podemos registrar clics y acciones de teclado mientras estamos grabando cada una de las experiencias de los participantes para luego saber tiempos de reacción, por ejemplo. En el preprocesamiento, dentro del grupo de análisis, podemos también ya comenzar a analizar participante a participante los eventos y tiempos de interés que nosotros quisiéramos realizar. También podemos ingresar áreas de interés y tags para posteriormente extraer la data o también filtrar los datos que quisiéramos analizar posteriormente. Y también podemos clasificar diferentes movimientos oculares tanto en estos tiempos de interés o en la grabación completa. El Data Output nos permite exportar videos y añadir a nuestros reportes o presentaciones, por ejemplo. Podemos exportar visualizaciones de eye tracking, también podemos exportar las áreas de interés y el tamaño también que nosotros quisiéramos para agregar en alguna de nuestras presentaciones. Y podemos también exportar métricas e intervalos de duración, tanto de las grabaciones también como de los participantes. Y podemos exportar las grabaciones para análisis más profundo si quisiéramos, además de analizar los datos cuantitativos de los datos numéricos, podemos hacer análisis cualitativo de la experiencia de cada uno de los participantes. Dentro del Data Output tenemos dos tipos de métricas, que son las métricas visuales, que corresponden a los heatmaps y gaze replay o gaze plot, y además podemos exportar tanto los datos numéricos ya procesados por el software, como la data cruda de toda la experiencia. Cabe mencionar que la data cruda se puede acceder sin ningún tipo de bloqueo. Ustedes adquieren el software de licencia perpetua y ya tienen la posibilidad de acceder a esta data cruda sin ningún problema. Siguiendo con esta línea de que poder comprender antes de utilizar el software en qué sección estamos, las posibilidades del software. Una vez que nosotros abrimos el Tobii Pro Lab, tenemos la posibilidad de realizar diferentes tipos de estudios diferenciados por los eye trackers que utilizamos dentro de nuestra investigación. Si queremos realizar una investigación con un eye tracker de escritorio, ya sea un Tobii Pro Nano, Fusion o Spectrum, tenemos que elegir la opción de Screen, que es la pantalla y el eye tracker adosado a la zona baja de la pantalla. Si necesitamos realizar una investigación con los Tobii Glasses, seleccionamos la opción de los Glasses y cargamos desde la tarjeta SD del Recording Unit de los Glasses toda la información de la grabación de los participantes. El Sync Camera nos permite tener una cámara externa y analizar desde una vista superior ciertas zonas de análisis desde donde abajo utilizamos o tenemos posicionado un eye tracker para analizar un área en específico. El VR 360 nos permite medir toda una experiencia en un entorno de 360 grados en imagen o en video y registrar nuestros movimientos oculares en este entorno 360.
Cabe destacar que en estas áreas solamente no tenemos interacción con elementos, ya que solamente es el entorno en 360 grados, una imagen o un video. Para graficarlo de una forma, se genera una esfera virtual en la cual la cara interior tiene nuestra imagen o video, que es el estímulo, y la persona estaría desde el centro de la esfera, pudiendo observar el entorno completamente. Se diferencia con entornos de realidad virtual con eye tracking al VR360 de este software, que en el software de Tobii ProLab solamente podemos observar, más no interactuar como en un entorno de realidad virtual. Y la última opción que tenemos es el External Presenter, el cual nos permite sincronizar directamente con ePrime. Comenzando con la sección de los Tobii Glasses 2, por ejemplo, si nosotros cargamos un estudio, realizamos un estudio con los Tobii Glasses 2, esto es lo que veríamos participante a participante. Esto es un extracto de una grabación desde dentro del software en la opción de los Tobii Glasses 2. Entonces tenemos a una persona que va con un smartphone caminando libremente, en este caso soy yo que hizo un demo para este webinar. Y la persona está interactuando con diferentes elementos y también con la plataforma que es el smartphone. Entonces, dentro de esta opción en específica de los Tobii Glasses 2, nosotros podemos registrar eventos, también acciones, interacciones, tiempos de interés, etc. El Sync Camera es una de las opciones que nosotros tenemos también dentro del software y que nos permite grabar desde una manera externa lo que está sucediendo. En este caso, el Sync Camera fue utilizado para medir el comportamiento visual de un participante dentro de una plataforma, de una aplicación, perdón, y cómo éste observa cuál es el proceso de atención a diferentes contenidos dentro de esta aplicación. La opción de VR360 nos permite, como pueden ver y como les comenté, nos permite observar un entorno en realidad virtual, perdón, en un entorno 360 grados, en este caso es una imagen en 360 grados, y el punto rojo es la fijación a la cual estoy observando. Cabe destacar que si bien este caso es una imagen, también puede ser un video animado en 360 grados, el cual veríamos obviamente con una animación y la persona que está siendo testeada podría observar también y fijarse en diferentes elementos dentro del video. Y la última opción es el External Presenter, el cual nos permite sincronizar directamente con ePrime 3, a través de un DisplayPort Cable o un cable LAN o Ethernet. La forma de sincronización en el software antiguo de Tobii, que se llamaba Tobii Studio, era bastante engorrosa y era bastante complicada. Actualmente en Tobii ProLab, al tener esta opción, la cual de External Presenter, que se conecta directamente con ePrime, nos permite hacer un setup del Eye Tracker en nuestro computador vía Tobii ProLab o el Eye Tracker Manager de Tobii. Después nos permite crear una opción crear el estudio bajo esta opción de External Presenter Project en ProLab. Luego nos permite también comenzar la grabación dentro del software de ProLab, ¿ya? Y también configurar la conexión con ePrime. Entonces, antes de comenzar la grabación, nosotros ya debiésemos haber conectado y generado la información de la IP del eye tracker para que se comuniquen directamente entre ePrime y Tobii ProLab. Luego, desde ePrime generamos el play para que en ProLab se empiece a reproducir la experiencia y ePrime pueda cargar toda la información que se está proyectando en el software de ProLab. Una vez que termina el test, damos una opción de continue en Tobii ProLab y ya estamos listos para que ePrime absorba toda esa información y se pueda comenzar a procesar dentro del mismo software. Como les comenté, la sincronización entre ambas opciones es bastante rápida, bastante simple, a diferencia de procesos anteriores, cuales eran mucho más engorrosos también.
ProLab y su herramienta de visualización y análisis nos permite fácilmente procesar y preparar grandes volúmenes de data de eye tracking para realizar comparaciones, interpretaciones y presentaciones. Usted podrá calcular una gran variedad de métricas y crear representaciones visuales obteniendo información top-down de su data para agregar a su reporte. ProLab asegura de manera precisa y consistente la exactitud y los timings y de sincronización bajo milésimas de segundo. Gracias a una herramienta transparente para controlar su data recolectada, usted podrá realizar análisis y presentar hallazgos con toda confianza. Esto incluye poder acceder a filtros de atención customizables, acceso total a la data cruda, a la raw data y también a las métricas calculadas sin ningún tipo de problema. El beneficio de Tobii ProLab es que está adaptado para los eye trackers de Tobii en específico, por lo que jamás Tobii ProLab va a tener un crash o se va a ir a negro la pantalla y va a perder data, a menos que por error se muevan archivos de la raíz del estudio. Tobii ProLab jamás va a crashear o va a tener algún tipo de error de pérdida de datos, ya que es bastante estable. Nunca va a tener algún tipo de problema de conexión tampoco con los eye trackers, a menos que el eye tracker esté defectuoso, que también es muy raro. Pero Tobii ProLab va a ser bastante consistente en la captura de la información estudio a estudio. Algunas de las características también que tiene Tobii ProLab, ya casi terminando esta presentación de slide antes de comenzar con el software, es que nosotros podemos generar eventos en un participante. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, generar diferentes eventos de el participante tomó algún elemento o dejó algún otro elemento, podemos generarlo mediante una tabulación de teclado manual, el cual se asocia cierta acción a un evento. Entonces, en este esquema tenemos el recording time de un participante, que va de 0 a 64 segundos, por ejemplo, y tenemos diferentes intervalos. ¿Ya? Tenemos diferentes intervalos de tiempo que, por ejemplo, en el intervalo 1 sucedió una acción que nosotros quisiéramos medir y querer registrar posteriormente. Entonces, del segundo 5 al 7 se registró el primer intervalo con la acción que nosotros queremos medir. Y este intervalo dura 2 segundos. El segundo intervalo sucedió del segundo 12 al 18 y tiene una duración de 6 segundos. ¿Ya? Y el tercer intervalo tiene comenzó en el segundo 37 y terminó en el 52 y tiene una duración de 15 segundos. Entonces nosotros podemos ir segmentando diferentes acciones que queremos analizar después en manera agrupada o particular de cada una de estas acciones. Por ejemplo, hacer una comparación del tiempo que le tomó a cada uno de estos participantes realizar una tarea o realizar una acción intervalo a intervalo, o simplemente después queremos hacer un análisis agregado de toda esta información, de estas acciones que quisimos dividir, por ejemplo. Esta última opción que dice Clock Time of Interest, esto quiere decir que el software genera un marcador de tiempo en el cual nos va a decir que partió a los 0 segundos, comenzó a los 2 segundos, y va a comenzar también en los 2 segundos el segundo intervalo, y va a terminar a los 8 segundos, ya que es un reloj interno que va a ir analizando el software y que va a ir registrando tiempo a tiempo. Entonces la experiencia completa duró 23 segundos, o del intervalo 1 al intervalo 3 tuvo una duración de 23 segundos cada uno de los intervalos. Pero realmente lo que más nos interesa es finalmente el tiempo de resolución de tareas dentro de cada uno de estos intervalos, o obviamente según el tipo de estudio que ustedes quieran realizar, los objetivos que tengan, van a definir estos diferentes intervalos participante a participante para luego medirlos finalmente o compararlos al finalizar la investigación. Es importante que comentarle esta opción de intervalos, ya que conocemos cómo funciona en los slides anteriores, conocemos cuál es el esquema general del software de grabación, de diseño, grabación y análisis, y también queremos dejar un poco claro antes de comenzar el demo del software cómo funciona cada uno de los participantes o qué análisis se pueden hacer dentro de cada uno de los participantes. Tenemos estímulos también, que es algo que exponemos al participante y luego tenemos un resultado o un efecto. Yo sé que muchos de ustedes, por su vasta carrera que tienen en investigación académica, esto ya lo tienen bastante interiorizado.
Sin embargo, hay muchos investigadores los cuales participaron o querían o van a participar en este webinar o van a observar este webinar que están recién comenzando, y es importante también destacar o mantener cierta información un poco más detallada, o declararla un poco más, ser un poco más insistente en esta información para que lo tengan siempre presente. Entonces tenemos un estímulo el cual nos lleva a una respuesta. Dentro de este proceso de estímulo y respuesta hay una transformación. Hay una transformación implícita que significa que algo pasó en el cerebro del participante para generar esa respuesta. Pero normalmente en estudios de investigación del comportamiento humano van a ver harto el SR o el Stimulus Response. Para tomar como ejemplo, tenemos diferentes estímulos y diferentes respuestas que podemos medir. Hay algunas que, según nuestra hipótesis y preguntas de investigación, responderán mejor a esta hipótesis. Tomemos como ejemplo un estudio de la dilatación de la pupila, y que esta dilatación y contracción es la respuesta primaria que queremos analizar. Luego, consideramos que como covariable dependiente la latencia de la sacada nos puede ser de utilidad para apoyar la variable primaria a responder a nuestra pregunta. Entonces tenemos la dilatación de la pupila como variable principal para responder nuestra investigación, y la latencia de la sacada como covariable que nos va a ayudar también a responder probablemente, como ejemplo, lo que queremos apoyarnos, lo que queremos investigar con la dilatación de la pupila. El resto de las respuestas o variables, quizás como ejemplo, consideramos que no son relevantes para nuestro estudio. Y esto lo destaco que es solamente un ejemplo. Entonces tenemos la dilatación de la pupila como variable principal de investigación, y la latencia de la sacada como una covariable que nos puede ayudar a responder nuestra investigación. Y el resto de las variables, por ejemplo, tiempo de reacción, duración de la fijación, disparidad de la fijación, GCR, probablemente no son importantes para la investigación que quieran realizar, por lo que las dejamos fuera para este ejemplo. Por otro lado, tenemos los estímulos y variables que podemos cuidadosamente modificar, como para nuestra investigación, que es de la dilatación de la pupila. Entonces, son estímulos que podemos cuidadosamente modificar, como el brillo del estímulo, y que pueden modificar el comportamiento de la pupila y la dificultad del estímulo también, que puede afectar también de alguna forma la dilatación y la contracción de la pupila, o puede generar algún evento de carga cognitiva que no queremos analizar para nuestro estudio, por ejemplo, pero sería interesante a lo mejor registrarlo. Otras variables que nos gustaría mantener transversalmente en el estudio serían los elementos del estímulo. La presencia del investigador, por ejemplo, esto ya son algunas variables que nos gustaría mantener de manera persistente. Por ejemplo, mantener un ambiente estable, que la presencia del investigador sea constante también. Si mientras los participantes están expuestos a nuestro estímulo, que no suceda que el investigador está en un grupo de participantes al lado, el otro grupo de participantes no esté, porque pueden afectar finalmente el comportamiento y puede sesgar de alguna forma la respuesta que vamos a tener de manera final en nuestra investigación. Entonces hay algunas variables que es importante tenerlas de manera consistente, tanto las características del ambiente, la presencia del investigador y elementos del estímulo también, que a menos que nuestro diseño de investigación sea con ese objetivo de manipular ciertas variables, como elementos del estímulo se haga, pero si no es necesario, no realizar estas modificaciones y mantener estas variables lo más consistentes en el tiempo posible. Y también tenemos otras variables que pueden afectar las respuestas o pueden cegar de cierta forma la respuesta. Por ejemplo, los niveles de arousal o de activación, los rasgos de personalidad, el hambre y la sed también, que puedan generar durante el estudio algún participante, y la dificultad subjetiva de la tarea en cada uno de los participantes. Entonces tenemos variables que nos gustaría mantener en el tiempo para tener una respuesta clara al final. Entonces, si queremos tener una respuesta válida o relativamente consistente en el tiempo, tenemos que tener, durante el proceso de análisis de los estímulos o de captura de los estímulos, tenemos que tener algunas variables que deben ser determinantes para esta respuesta, y que podríamos modificar, por ejemplo, el brillo del estímulo o la dificultad de este.
Hay algunas otras variables que nos gustaría mantener constante en el tiempo y otras que obviamente no tenemos cómo fácilmente medir o registrar para no sesgar los resultados finales. Como les comenté en el slide anterior, hay algunos investigadores que ustedes ya tienen bastante internalizado este tipo de análisis previo a la investigación, pero hay muchos investigadores los cuales verán este webinar que están recién comenzando y que es importante destacar y para que tengan siempre esta información presente en su proceso de análisis o de creación del estudio. Entonces tenemos que una variable dependiente es aquella cuyo valor no depende de la otra variable. En el ejemplo que tenemos en el slide, dejamos como variable independiente a estudiantes neurotípicos y estudiantes con TDAH, y que podrán estar registrados dentro del software. Nosotros tenemos dentro del software la posibilidad de generar y crear variables por participante. Esto quiere decir que tenemos un set de 100 participantes y podemos diferenciarlos dentro del mismo software o marcarlos por un diagnóstico, por ejemplo, que sea neurotípico o con TDAH. Una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de lo que tomen otras variables. Las variables dependientes serán la métrica, ya que sus valores se verán afectados por los valores de la variable independiente idealmente. Esto nos lleva a una pregunta mucho mayor y que es relevante para hacer cuando nos encontramos, estamos enfrentados a una investigación con eye tracking. ¿Qué vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Y qué métrica responderá a nuestra pregunta? Por ejemplo, tenemos nuestra calibración, que es un proceso también típico de la grabación del estudio. Tenemos una instrucción y el texto y la área de interés, que será la medición de la variable dependiente y que también se afectarán en las métricas que quisiéramos analizar. Estas tres preguntas que les comenté anteriormente, y qué vamos a medir, cómo lo vamos a medir y qué métricas responderán a nuestras preguntas, nos llevan a una observación o a una frase bastante simple, que es: pensamos primero y traqueamos después. Yo sé que insistiré en este punto, que muchos de ustedes, los investigadores que están viendo este webinar, ya tienen internalizado esta opción, esta característica de pensar primero y registrar el electroencefalograma después, o saber cómo continuar posteriormente. Pero es importante, ya que muchas veces debemos saber qué significan las métricas de eye tracking, qué nos pueden responder estas métricas de eye tracking, estos movimientos oculares asociados a la dilatación de la pupila, movimientos sacádicos, atención de la fijación, para enfocarnos luego en que, ok, estas métricas de eye tracking me ayudarán a responder estas preguntas de investigación relacionadas a mi hipótesis, y estas son las métricas que yo voy a analizar y capturar. Desde ese punto diseñamos nuestra investigación para capturar y trabajar en base a esas métricas. Es un poco erróneo comenzar a diseñar un estudio, grabar cuántas acciones quisiéramos y luego analizar los datos, porque probablemente vamos a comenzar con una idea de métricas que nos puedan ayudar, pero finalmente serán otras las que responderán de mejor forma nuestra investigación. Otro punto importante que vale la pena mencionar es sobre la sincronización con dispositivos biométricos como el electroencefalograma. Si su investigación requiere de sincronización con uno de estos dispositivos, es totalmente posible. Todos nuestros eye trackers tienen la posibilidad de sincronizarse con el electroencefalograma. Tobii ProLab nos permite grabar la data de eye tracking, mientras otros data stream graban en los softwares de las empresas partners. En el caso de los eye trackers de escritorio, ProLab también puede presentar estos mismos estímulos. La sincronización de los data streams se realiza enviando eventos TTL a todos los softwares, lo que permite una unificación de datos más exactos. Desde cierta versión en adelante, ProLab se puede encontrar un formato de exportación llamado PLOF o PLOF 2.0. Este formato contiene toda la data de eye tracking y eventos en un formato machine friendly que puede ser importado a cualquiera de los softwares de las empresas partner. ProLab también tiene la posibilidad de sincronizar directamente la presentación de estímulos con otras tecnologías por medio de ePrime, por ejemplo, como les comenté anteriormente. Los únicos dos eye trackers que se pueden sincronizar directamente con un electroencefalograma es el Tobii Spectrum, ya que tiene este dispositivo una tarjeta de puerto paralelo en la parte trasera de él para sincronizar con un electroencefalograma, y los Tobii Pro Glasses 3, los cuales tienen en el Recording Unit
la opción de enviar señales vía un mini jack de 3 milímetros. Este cable o plug de mini jack de 3 milímetros se conecta con un cable BNC, el cual genera impulsos eléctricos de baja frecuencia para sincronizar los eventos iniciales y cada 10 segundos posteriormente, 10 segundos a 10 segundos que se va registrando la experiencia. Perfecto, entonces ahora vamos a comenzar todo lo antes comentado. Los movimientos oculares y sincronización con otras tecnologías y visualizaciones se analizan dentro de nuestro software Tobii ProLab. Vamos a comenzar con un demo de este software. Como les comenté, dentro del software se puede diseñar, grabar y analizar los datos registrados por un eye tracker. Si me permiten, entonces, voy a seguir compartiendo mi pantalla y vamos a traspasar el software. Iniciaremos acá el software. Entonces, Tobii ProLab, una vez que comenzamos, o lo abrimos por primera vez, tenemos la opción de abrir un proyecto existente, en el caso de que ya tuviésemos un proyecto existente, o diferentes, como en el caso que tengo yo. Podemos revisar la licencia, activarla o desactivarla. Esto es una característica del software bastante interesante, ya que si un participante, un investigador tiene la licencia de Tobii ProLab en un laboratorio, y otro investigador en otro lugar, incluso del planeta o del país, quiere utilizar ese mismo software, esa misma licencia, el primer investigador solamente va a la opción de licencias, la desactiva, y el otro investigador ya es capaz de poder activar y utilizar el software una vez que lo haya activado. Tenemos la información de los About and Updates, en el caso que este software requiera actualización. La información será muy transparente y usted podrá ver visualmente con un icono de descarga en color naranjo que este software requiere actualización o que hay una actualización disponible a la cual usted puede acceder. Mi software no tiene ese icono ahora porque ya está actualizado a la última versión posible. Dentro del software también tenemos diferentes opciones, el What's New, el manual, ir al Learning Center, podemos acceder al Onboarding Program también. Entonces tenemos el software en sí ya desde el inicio, desde que abrimos el software, es bastante transparente con la información que nos va entregando. Si queremos crear un nuevo proyecto, debemos decidir qué eye tracker vamos a utilizar en el caso que tengamos todas las opciones disponibles. Y si solamente tenemos un eye tracker de escritorio, elegimos la opción de Screen para continuar con esta grabación. Para este ejemplo, este webinar en específico, yo me enfocaré en la opción de eye tracker de escritorio, eso quiere decir la opción de Screen, para mostrarle un proyecto relacionado a esto. Entonces, iniciando desde lo más básico, antes de ir a la opción anterior, nosotros dentro del software podemos diseñar, grabar y analizar. En la sección de análisis, yendo de lo general a lo particular, podemos ingresar diferentes tipos de estímulos. En la pestaña de grabación, podemos acceder a nuestros diferentes eye trackers, si es que tenemos uno conectado. Podemos agregar una cámara de participante o también podemos registrar el micrófono. Y en la sección de análisis ya comenzamos a trabajar de manera más específica, participante a participante, para la creación de eventos, de tiempos de interés, registros de áreas de interés y la exportación de los outputs en el área de análisis. Si recuerdan, en el esquema anteriormente comentado, tenemos diseño, grabación y análisis, y que se subdivide en preprocesamiento, que es lo que estamos actualmente, y en los outputs, en los cuales tiene métricas y data export. Yendo de lo general a lo particular, observamos las características generales de cada una de estas pestañas de grabación. Y ahora iremos a lo más a la pantalla donde tenemos registrados todos nuestros participantes. Yo tengo registrado ya 4 participantes, que son 4 grabaciones que hice yo de diferentes características, las cuales nos permite saber el tiempo, el nombre de la grabación, el nombre del participante, el timeline que utilizamos o el que este participante observó,
Cabe destacar que un participante puede observar uno o todos los timelines o líneas de tiempo con set de imágenes que ustedes tengan definidos dentro del software. La duración de cada una de las experiencias de los participantes, la fecha en la cual fue realizado este experimento, la resolución de la pantalla y el gauge samples. El gauge sample quiere decir que del 100% del tiempo, cuánto tiempo los ojos estuvieron disponibles al eye tracker. En esta sección, nosotros podemos generar variables de participantes, como lo comentamos también en algunos slides anteriores. Esto quiere decir que nosotros podemos crear diferentes variables, como el género, hombre o mujer, o algún otro, si no quisiéramos estar solamente en lo binario, podríamos agregar cualquier otro que nosotros quisiéramos. Agregar otra variable de participantes, por ejemplo, diagnóstico. Podríamos poner neurotípico y agregar otro valor que diga TDAH. Entonces, ya tenemos registrado que hay diferentes tipos de diagnósticos, los cuales pueden ser asociados a cada uno de los participantes también. Dando clic derecho sobre el participante, podemos abrir una nueva pestaña, darle otro nombre a la grabación o incluso eliminar la grabación. La variable participante también nos puede permitir generar diferentes múltiples selecciones. En el caso que los participantes tuviesen uno o más diagnósticos, en este caso, podríamos también agregar otro diagnóstico y asociarlo a uno o más diagnósticos. Podemos ver la lista de participantes también, si quisiéramos ir participante a participante, por ejemplo, y asociarlos a una variable participante. Entonces vamos a dejar que Carlos es un hombre y que es un neurotípico. Podemos decirle que el participante número 2 es mujer y tiene TDAH. ¿Ya? Y podemos decir también que el participante número 8 es female y tiene TDAH también. Realizando esta asociación de la creación de variables por participante que acabamos de hacer acá y asociando estas variables a cada uno de los participantes, nos permiten posteriormente en el área de análisis, en los outputs, poder exportar la información por grupos de participantes, ya sea agregado o solamente de ese grupo de participantes que va a tener ciertas características asociadas a su variable. Podemos agregar snapshots o imágenes a las cuales queremos tabular dentro del mismo software. Esto es bastante relevante cuando hacemos investigación, por ejemplo, con los Story Glasses 2. Podemos crear eventos desde el inicio, por ejemplo, y asociarlos a una tecla en el teclado. Por ejemplo, dejamos una que dice toma. Entonces, cada vez que presionemos la letra U en cualquiera de los participantes, se va a generar un evento llamado toma vaso. ¿Ya? Y lo podemos asociar a la letra U. Si queremos asociar a otro evento, por ejemplo, deja vaso, asociado a la letra I, también se genera otro evento el cual podemos presionar y que esta información será transversal a todos los participantes. Entonces, cada vez que dentro de un participante presionemos la letra U, se generará un evento toma vaso, y si presionamos la letra I, se generará o creará el evento deja vaso. También podemos crear variables por estímulo, ¿ya? Si estamos presentando el estímulo A o el estímulo B, ¿ya? Así que podemos también agregar otro valor, sea cual sea el valor que quisiéramos analizar por cada uno de los estímulos. Todo esto se puede dejar definido incluso previo a que comencemos la grabación de los participantes o el diseño del estudio incluso. Si previamente ya sabemos, previo al diseño de la investigación, ya sabemos que tenemos participantes que van a tener TDAH o que van a ser neurotípicos, van a tener Tourette o la enfermedad como lo que sea, o la definición o la segmentación que quisiéramos tener, lo podemos hacer desde el inicio, incluso previo a la grabación de los participantes.
Vamos a comenzar con la grabación, o perdón, con el diseño de la investigación de cada uno de estos sets de imágenes. Bueno, podemos cargar estímulos de imagen o video. Por ejemplo, voy a cargar un JPG. Las opciones que tenemos son AVI, MP4, BMP, PNG, JPG o GIF incluso. Entonces vamos a cargar una imagen que es simplemente una esfera azul. Podemos darle la escala, que sea la escala original de la imagen, que sea fit to screen. Esto quiere decir que se va a acomodar al tamaño de la imagen. Podemos dar una posición centrada, izquierda, derecha, etc. Lo vamos a dejar centrado. Y podemos cambiar el color del background también si es que fuese necesario. Si es que hay alguna acción en la cual el participante deba hacer clic sobre este elemento, dependiendo de la tarea que ustedes quieran, por ejemplo, hacer clic en alguna opción, podemos dejar seleccionado que cuando el participante entre con el mouse pueda observar el cursor del mouse para responder cierta pregunta. Podemos definir el tiempo o la presentación de un estímulo por tiempo, por key press del teclado, o también un mouse click, o también un gaze. ¿Ya? Esta opción es bastante interesante ya que nos va a funcionar en el caso de que nosotros, si definimos que un participante observa cierta área por X cantidad de tiempo, va a continuar al siguiente estímulo. ¿Ya? Estas son las diferentes fases o opciones de avanzar a otro estímulo según lo que ustedes quieran analizar. ¿Ya? Perfecto. Para definir un poco el gaze on y especificarlo un poco más, que es la última opción que tenemos para avanzar. Dejamos el estímulo en 8 segundos, por ejemplo, 7 segundos, y además dejamos activado el gaze en 300 milésimas de segundo. ¿Ya? Entonces entramos al estímulo y acomodamos este recuadro achurado, ¿ya? Al tamaño o al área que nosotros queremos que tenga un advanzón con gaze. Entonces, cada vez que los participantes entren a esta zona por 300 milésimas de segundo, vamos a avanzar al siguiente estímulo. ¿Ya? Ese es como podemos graficar esta característica. La vamos a dejar desactivada por ahora. ¿Ya? Y si queremos dar alguna variable de estímulo, también lo podemos hacer. Vamos a asociar, por ejemplo, que esta variable es la letra A, o letra B. Podemos crear carpetas, ¿ya? Carpetas dentro de la línea de tiempo del estudio para generar o tener un orden mucho mayor. En el caso de que tengamos un set de imagen con muchos estímulos, los podemos mantener ordenados por carpetas. Basta con solamente arrastrar un estímulo dentro y ya queda registrado el estímulo dentro de la carpeta. Las carpetas también se pueden ordenar por manera secuencial, contrabalanceada o randomizada, ¿ya? Y los estímulos dentro de esto se van a presentar como nosotros definamos el orden de presentación. Si queremos que los estímulos dentro se repitan X cantidad de tiempo, podemos dejar una repetición de 3, 4 o hasta 100 veces. Esto quiere decir que toda la información o los estímulos que se encuentren dentro de la carpeta se repetirán 100 veces, 90 veces, las veces que ustedes quieran. En el caso que tenemos activado acá, se repetirá solamente una vez. Entonces, comenzaremos la calibración. Entrará el proceso de avance hacia la carpeta y mostrará el estímulo una vez, solamente una vez. Si dejamos sample, esto quiere decir que vamos a tener la calibración, vamos a entrar dentro de la carpeta el estímulo y se observará el contenido dentro de la carpeta de manera secuencial. Si seleccionamos la opción randomizada con reemplazos, esto quiere decir que tendremos la calibración, entraremos dentro de la carpeta y observaremos todos los estímulos, ¿ya? Según el sample size que tengamos. Por ejemplo, si tenemos solamente una repetición, podremos observar el estímulo por una vez.
Pero si tenemos 5 estímulos, esto quiere decir que entraremos, observaremos el primer estímulo y continuaremos con la siguiente instrucción. Saldremos de la carpeta y continuaremos con la siguiente instrucción. Porque la repetición solamente la tenemos en 1. Si tenemos la repetición en 2 y tenemos 3 estímulos, entrará a la carpeta y existe la posibilidad de que observemos nuevamente el estímulo azul, ¿ya? O también existe la posibilidad de que entremos y observemos el siguiente estímulo. Vamos a cargar otro estímulo para graficarlo de una mejor forma. Entonces, en la carpeta ordenada de manera random with replacement, esto quiere decir que entraremos, observaremos la primera vez el primer estímulo azul y saldremos. Para la segunda, el sample size, para la segunda repetición, calibración, existe la posibilidad de que nuevamente tengamos, el participante pueda ver el estímulo azul, ¿ya? También puede ser que el participante observe nuevamente el estímulo rojo o vea por primera vez el estímulo rojo. Si seleccionamos la opción Random Without Replacement, sucede que el participante realizará la calibración, entrará a la carpeta y observará el estímulo azul y saldrá a la instrucción siguiente o el estudio terminará. El siguiente estudio, o sea, el siguiente participante, lo que hará es que realizará la calibración, entrará dentro de la carpeta y como el participante anterior ya observó el estímulo azul, el primer estímulo, el siguiente participante no tendrá ninguna posibilidad de observar el estímulo anterior que ya fue presentado, sino que observará el segundo. Así, por la siguiente cantidad de reemplazos. Si tenemos 2 sample size, esto será exactamente la misma forma, sino que se verá este y este en orden randomizado. Otra opción o característica que tenemos dentro del software para cargar estímulos es un sitio web, el cual no hablaremos tanto en detalle en este caso, en este webinar, pero podemos registrar una URL y una vez que lleguemos a este estímulo, terminados los estímulos anteriores que son estas 2 imágenes, se cargará directamente un sitio web basado en el proyecto Chromium, que es un navegador basado en Chrome, en Google Chrome, pero que puede ser adaptado y modificado en un proyecto de open source, el cual se modificó de tal forma para que esté adaptado al funcionamiento de Tobii ProLab. La siguiente opción es un Screen Recorder, en el caso de que queremos analizar, por ejemplo, la usabilidad de Photoshop o de cualquier otro software que esté corriendo en Windows. Podemos hacer un Screen Recording de toda la experiencia, de la usabilidad o de lo que estamos haciendo paso a paso una vez que iniciamos el laptop o el sistema operativo. La siguiente y última opción que tenemos para cargar como estímulo es texto, la cual me voy a detener un poco más en los siguientes segundos, pero básicamente es cargar un texto para hacer análisis de lingüística. Para hablar de esta opción, que es de carga de estímulos basado en texto, seguiremos en el siguiente timeline. Vale, yo cargué este estudio, que es un estudio demo, un proyecto demo que tenemos, diferentes timelines, que ustedes los pueden revisar acá. Tengo un dummy, tengo una lectura secuencial, rostros emocionales, ordenado de diferentes formas, gap overlaps, diferentes características, diferentes opciones de estudios o de línea de tiempo que tenemos bajo un mismo estudio. Para conversar un poco más sobre la carga de estímulos de texto, cargamos un estímulo de texto, hacemos clic en Add Text, y si ingresamos dentro del estímulo, podemos escribir lo que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, en este caso yo dejé definido que lea el texto de la siguiente slide y luego se realizarán algunas preguntas relacionadas a la información. Presione barra espaciadora para continuar. ¿Qué sucedía en versiones anteriores del software de Tobii ProLab? Que si nosotros, un investigador que realiza su trabajo es en lingüística, debía cargar este texto en una imagen o en una imagen mayormente o en una área definida como instrucción y realizar área de interés por área de interés, o sea,
si queríamos analizar esta letra, o esta palabra, perdón, lea, debíamos ir manualmente y crear esta área de interés, después el texto de la siguiente slide. Entonces, en el preprocesamiento, en el área de interés, debíamos hacer área de interés por área de interés para extraer la data de tracking de cada una de esas palabras. Actualmente la opción y la nueva actualización que tenemos sobre el Reading Metrics nos permite, además de extraer datos precisos y específicos de la lectura, podemos realizar esta extracción de datos de manera automática. Esto quiere decir que si yo quiero exportar y analizar lo que cada una de las letras y saber qué tanta observación o atención tuvo cada una de estas letras, el tiempo de observación, el tiempo si fue una lectura progresiva o regresiva, podemos hacer este tipo de análisis, letra a letra. Si el investigador quiere medir realmente letra a letra, no le interesa mucho y es mucho trabajo y no lo quiere hacer, también lo podemos definir por palabra a palabra o por frase a frase. Esta frase a frase será definida y separada cuando exista un punto o un espacio. Perdón, solamente un punto, no un espacio. En investigación lingüística o de lectura, si queremos, por ejemplo, hacer un análisis de lectura con texto oriental, que se escribe de izquierda a derecha, por ejemplo, perdón, de derecha a izquierda, también se puede hacer esa diferenciación. Si queremos escribir en árabe, también se puede realizar este análisis. El software automáticamente definirá que si la escritura es occidental u oriental, o si es que la forma de lectura es derecha o escritura de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y realizará la separación de estos mismos caracteres o palabras dependiendo del área o del lugar donde ustedes escriban, o de la forma en que ustedes puedan escribir o los participantes de su investigación escriban. Siempre las frases serán definidas, serán separadas por un punto, pero ¿qué sucede, por ejemplo, si los participantes estamos haciendo investigación en Japón o en China, donde no existe el punto? Existe de todas formas dentro del mismo software la opción de hacer una separación entre frases sin la necesidad de tener un punto. Básicamente se genera dentro del texto un punto invisible, ¿ya? El cual podemos hacer un punto invisible, dejarlo en 8, ¿ya? Entonces habrá un carácter que se generó acá, pero no está disponible al ojo del lector o del participante, por lo que no afectará ni la comprensión, ni la atención, ni tampoco va a molestar al participante porque no se va a ver. Pero eso es una forma de separar por palabras o por frases textos que no tienen puntos, como por ejemplo los japoneses o los chinos. Entonces esta opción es bastante importante, bastante interesante para investigadores en lingüística o psicólogos que quieran analizar algún proceso de lectura o de educación, asociación de conceptos, por ejemplo, o todo lo que tenga que ver con lectura. Estas características van a ser bastante buenas dentro del software para que nos van a permitir tener una mejor performance y optimizar los tiempos de análisis también de nuestros estímulos. Cada uno de estos textos nosotros los podemos definir que se proyecten y que sean presentados a los participantes por tiempo, por keypress o por mouse click. En este caso, en el cual es un texto, el cual habla sobre la Torre Eiffel, y nosotros le dijimos en la instrucción anterior que hay un texto a continuación y que le realizaremos una pregunta del texto. Y estas respuestas requieren, por ejemplo, clic. También podemos definir, hacer la separación por frase o por palabra o por caracteres, y podemos definir que avance cuando haga clic. Entonces, en este caso, podemos tener la respuesta de cuándo se observó y cuál fue el tiempo de reacción hasta que se eligió cierta respuesta.
en relación al texto presentado, si es que fue positiva o negativa también esta respuesta. Entonces, un mismo estímulo de texto, podemos extraer la información de lectura de este mismo texto, de este mismo estímulo, y además podemos sincronizar dentro del mismo software, por ejemplo, con reacciones como el mouse o keypress. Esta es una lectura, este ejemplo, este timeline, es una lectura secuencial. Tenemos la calibración, generamos una carpeta que diga que no está diseñada sin reemplazos, random without replacement. Lo que hará es que entrará a esta carpeta y presentará todos los estímulos de manera secuencial dentro de esta carpeta. Pero si es without replacement, ¿cómo presentaremos todo lo que está acá dentro? Porque es without replacement el siguiente nivel que se encuentra bajo esta carpeta. Esto quiere decir que los contenidos de esta carpeta se van a presentar de manera secuencial, pero esta carpeta se presentará without replacement. A lo que me refiero es que si tuviésemos otra carpeta bajo la carpeta principal de este árbol, y dentro de esta carpeta tuviéramos un set de 3 imágenes más o 3 textos más, el without replacement o el software decidirá, ok, la carpeta principal dice without replacement, entonces ¿cuál de estas dos carpetas presentaremos, ya que tenemos un sample size de 1? Entonces, de manera randomizada, dirá el software, ok, vamos a presentar esta. Y luego, cuando el segundo participante vuelva, va a decir, ok, realizamos la calibración, entramos, ok, ya se observó la primera carpeta, vamos a conversar entonces con la segunda, que va a presentar los estímulos de manera secuencial. Entonces, dentro del software podemos hacer diseños de set de estímulos de manera bastante simple, ya sea de manera secuencial, libremente, sin ningún tipo de carpeta o características de randomizada con o sin reemplazo, sino que realizamos la calibración, una instrucción y secuencial. Crudificación, imagen, o si lo queremos tener de una manera un poco más ordenada, lo podemos tener también bajo una misma calibración, la instrucción, una carpeta con 7 repeticiones, las cuales, si lo dejamos de manera con reemplazos, observarán cada una de estas participantes de manera secuencial entrando a la carpeta, entrando a la subcarpeta, volviendo a la punto de fijación, a la cruz de fijación, avanzando al siguiente, volviendo a la cruz de fijación, yendo al siguiente, y cuando se cumpla la repetición de 7, saldrá y terminará y continuaremos con el final del estudio, que es el agradecimiento a los participantes. Entonces, el diseño de estímulos puede ser tan simple como tan complejo desde un punto de vista inicial, ya que posteriormente esto va a facilitar los diferentes procesos o set de muestras de estímulos que ustedes quieran diseñar dentro de la investigación. ProLab está enfocado en responder las preguntas académicas y facilitar y mejorar la experiencia también, el tiempo de análisis de presentación de estímulos para que ustedes tengan mejores tiempos de respuesta desde que se presenta el estímulo desde que se inicia la investigación hasta que termine. Entonces estas características van directamente en realizar ese tipo de ayuda. Exactamente lo mismo se puede repetir en cualquier tipo de estímulo según lo que podamos cargar dentro del software, ya sea en estrategias de lectura, con imágenes, con videos, por ejemplo. Si en el caso que quisiéramos presentar videos, podemos también tener un video. Y dentro del mismo software podemos observar hacer un preview del contenido de estos videos. Perfecto. Teniendo un poco claro el diseño o la sección de diseño, nosotros podemos pasar a la grabación. Esto es bastante simple, no vamos a grabar ahora, no vamos a realizar una grabación ahora, pero en el caso de tener un eye tracker conectado, lo reconocería en esta sección. Podríamos decir que tenemos un eye tracker conectado, ahora es simplemente una emulación con un mouse tracker. Registramos un nuevo participante, una nueva grabación y partimos con la grabación. Dentro de la pestaña de grabación nosotros podemos elegir o definir qué timeline queremos presentar a este participante, por ejemplo.
Si queremos que vea el timeline 1, el 2, el 3, el 4, o por el nombre, ya sea Gap Overlap, Emotional Faces o el Dummy Timeline. El número en morado que ustedes ven dentro es el número de participantes que ha observado este timeline. Entonces vamos a poder tener un registro de que si cada timeline requiere una muestra de 30 participantes, vamos a tener el registro claramente acá de qué timeline lleva más participantes y cuál lleva menos participantes. Entonces pasamos por el área de diseño, grabación y análisis. Y ahora vamos a entrar a análisis, pero el preprocesamiento de cada uno de los participantes. Si recuerdan de los últimos slides que mostré en la presentación anterior, nosotros podemos generar y realizar también times of interest o tiempos de interés dentro de cada uno de los participantes. Yo ahora estoy viendo el participante que se llama Carlos Lectura, una tarea de lectura, dentro del timeline lectura secuencial. ¿Ya? Tenemos los estímulos presentados dentro de este timeline, ¿ya? Y tenemos diferentes características y opciones también dentro del software. Por ejemplo, el gaze data, que esto quiere decir que el software realizará un filtro de fijación según lo que nosotros queremos analizar. Si queremos analizar las fijaciones simplemente, o nuestro estudio va a estar basado en fijaciones, seleccionamos el filtro de fijación. Si nuestra investigación queremos observar la data cruda de las fijaciones del participante, también lo podemos hacer y podemos tener la data cruda de cada uno de los participantes según las fijaciones que se registraron dentro del eye tracker, según la frecuencia de muestreo del eye tracker. O si queremos realizar una investigación de atención, por ejemplo, con los TOEIC Clases 3, utilizamos el filtro de fijación de atención, el cual se diseñó para esta misma herramienta que son los TOEIC Clases 3. La forma en que nosotros analizamos, observamos a todos los participantes como un editor de video, simplemente. Tenemos un play y podemos avanzar también, pero a diferencia de un editor de video, que avanzamos frame to frame, en este caso nosotros avanzamos fijación a fijación. Esto quiere decir que si llegamos en la línea de tiempo de acá abajo, a la última fijación dentro de este espacio, se saltará todo este espacio que vemos registrado acá, al siguiente fijación. Los filtros de fijación se definen o se van creando. El RAW es todas las fijaciones que sucedieron dentro de todos los movimientos oculares que registró uno de los participantes dentro del estímulo. El TOBI IVT filter de atención, esto quiere decir que el software resumirá en un cuadrante cuántas fijaciones hay por tiempo y las va a definir por una, exactamente en una. Esto quiere decir si el raw data nos dice que en este cuadrante, por ejemplo, tenemos las fijaciones duraron X cantidad de tiempo, vamos a definir que esa será solamente una fijación dentro de un cuadrante. Si la fijación está acá arriba, es decir, no vamos a poder generar una fijación, unir estas dos fijaciones que están separadas como una, porque están separadas por un movimiento sacadico muy largo probablemente. Pero todas las fijaciones que estén por un tiempo, por una X cantidad de tiempo dentro de un cuadrante, el software la definirá como una. Si vamos a la fijación, el software realizará un filtro de fijación según la data cruda, por cantidad de fijaciones dentro de un cuadrante. Entonces tendremos X cantidad de fijaciones dentro de un cuadrante y el software dirá, esta solamente se puede interpretar como una fijación. Si quieren, ustedes pueden utilizar estos filtros de fijación que están basados en mucha investigación y tienen un respaldo académico también para realizar estos tipos de filtros. Si quieren, ustedes lo pueden utilizar el filtro, acceder a la data cruda de las fijaciones de cada uno de los participantes. Ahora, si su investigación requiere crear un nuevo filtro de fijación o tener nuevas aproximaciones a cómo se define una fijación o al tiempo de una fijación, también pueden crear su propio filtro de fijación según lo que ustedes quieran analizar. ¿Ya? Perfecto. Solamente el filtro. Atención. Bajo
esta opción que tenemos de filtros de fijación, tenemos los time of interest o tiempos de interés también, que fue lo que les comenté en el gráfico de cómo subdividir cada uno de estos tiempos por participante a participante, para luego saber qué acciones se realizaron y por cuánto tiempo dentro de la línea de tiempo. Estos tiempos de interés se definen por los eventos que nosotros creamos. Ustedes pueden ver en pantalla que anteriormente creamos un evento asociado a la letra I del teclado, que es deja vaso, y a la letra U, que es toma vaso. Vamos a cambiar un poco estos nombres y vamos a poner observa línea 1. ¿Ya? Y vamos a crear otra, vamos a modificar esta que es deja o sale línea 1. Vamos a dejar con una mayúscula para que se vea igual. Entonces, vamos a partir con este participante, vamos a avanzar un poco, y cuando pasamos al siguiente estímulo, ya que la persona hizo un press en la barra espaciadora, podemos definir que, ok, la persona en este punto ya está observando la línea 1. Entonces, en nuestro teclado marcamos la letra asociada al evento observa línea 1, que es la letra I. Si avanzamos, ustedes pueden ver en la línea de tiempo que se generó un evento registrado a los 34 segundos, llamado observa línea 1. Si seguimos avanzando en el tiempo, en la línea de tiempo, podemos decir que perfecto, esta fue la última fijación y la persona luego sale a la segunda línea, por lo que vamos a presionar la letra U, que está asociada al evento llamado sale línea 1. Y se genera otro evento dentro de la línea de tiempo, se genera llamado sale línea 1. Pero ¿cómo le decimos al software que estos dos tiempos nos interesa analizarlos? Entonces vamos a la sección de Time of Interest, Custom Time of Interest, y agregamos un nuevo Time of Interest. Lo vamos a hacer, vamos a definir este Time of Interest por eventos customizables, que fue los eventos que creamos, por estímulos, por Start Event o al inicio de un evento dentro de un estímulo o al final de un estímulo. Y le vamos a dar lectura, un nombre que se llama lectura línea 1. Entonces, nuestro tiempo de interés va a ser definido, el inicio va a ser definido por observa línea 1, y el final de este tiempo de Custom Time of Interest será el sale línea 1. Y damos OK. Perfecto. Y ustedes pueden ver que se generó una barra, ¿ya? Una barra asociada a este Time of Interest o Custom Time of Interest. Entonces tenemos ya, el software ya sabe que este evento y este evento, el observa y sale línea 1, está asociado a ese línea 1. Si el participante en otro momento llega a entrar nuevamente a la línea 1 y queremos hacer un análisis de esto, podemos ingresar a otro evento, ¿ya? Entonces vamos nuevamente a ingresar a presionar la letra I asociada a observa línea 1, y vamos a avanzar hasta que el participante, ok, salió de la línea 1 y va a la línea 2 y presionamos la letra U. Entonces generamos otro Time of Interest automáticamente, ya que el I e U están asociados a que el participante estuvo ingresando a la línea 1 y se genera este tiempo automáticamente. Cabe destacar que esta Custom Time of Interest se va a hacer transversal a todos los participantes. Esto quiere decir que cada vez que presionemos la letra I, EU, vamos a registrar un Time of Interest automático en cada línea de tiempo de los participantes. También podemos borrarlo, aquí yo me equivoqué en uno. Vamos a borrarlo nuevamente también este otro evento. Tenemos el Custom Time of Interest definido como entra línea 1. Vamos a registrar otro más, que es observa. Yo sé que probablemente ya se comprendió el concepto. ¿Ya? Vamos a la letra O y luego vamos a ver otro que dice sale línea 2.
Entonces vamos a ir al Custom Time of Interest y le vamos a decir al software que línea 2 ya es cuando observa línea 2 y el final de este Custom Time of Interest es cuando sale línea 2. Perfecto. Entonces, una vez terminada la línea 1, el participante entró a la línea 2, entró a realizar un proceso de lectura progresiva a la línea 2 y presionamos la letra O, porque observa la línea 2. Avanzamos hasta que el participante sale de la línea 2 y comienza la línea 3 y presionamos la letra P. Pero otro Custom Time of Interest asociado a estos eventos. Hay algunas otras características que se pueden observar dentro de esta misma línea de tiempo durante la etapa de preprocesamiento, que son los movimientos oculares, la posición X, Y y Z del gaze y de la fijación, que también puede ser interesante analizar, ya que podemos tener una fijación, un movimiento sacádico, fijación, movimiento sacádico, y saber qué tipo de proceso a nivel cualitativo fue el movimiento que se registraron a nivel ocular. Si hubieron movimientos o fijaciones de una mayor grados por segundo, o hubiera mayor cantidad de fijaciones, o smooth pursuit, por ejemplo. Esto se puede ver gráficamente también en la zona, en la sección acá abajo, pero ahora no vamos a detallar un poco más de eso. Entonces tenemos que podemos observar el preprocesamiento, lo podemos realizar observando las fijaciones de los participantes en su data cruda, o sea, todos los movimientos oculares que se registraron y fijaciones según la frecuencia de muestreo del eye tracker. Podemos generar eventos customizables asociados a eventos que también podemos registrar y luego exportar los datos numéricos. Falta algo también durante el preprocesamiento que tiene que ver con el registro. Estos datos de eventos ya están registrados y se pueden exportar para hacer análisis numéricos y cuantitativos de estas acciones. Sin embargo, para obtener la información visual al software, nosotros debemos decirle qué es lo que queremos extraer o de qué área nosotros queremos extraer información. Entonces vamos a las áreas de interés o AOI Tools, que es Area of Interest. Si esperamos un segundo para que cargue, vamos a bajar a esta opción. Si damos un segundo para revisar. Ok, canal de lectura progresiva. Okay. Vamos a revisar el nombre de esta. Okay. Perfecto. Entonces, si vamos nosotros a la área de interés, perdón, nosotros le podemos decir al software desde qué, este es el momento en que nosotros le decimos al software, ok, tengo todas estas fijaciones alrededor de estos estímulos, pero queremos extraer la data de esta zona o de este cuadrante. Entonces, basta simplemente con elegir el área, el texto o elemento que queremos analizar. ¿Ya? Solamente basta con eso. Por ejemplo, vamos a seleccionar esta y realizar un área de interés, ¿ya? Que puede ser definida de manera generando un cuadro, una elipse o una figura libre, ¿ya? Si vamos, por ejemplo, a estos rostros, tenemos estos rostros emocionales que, en el caso de que registramos información, debemos exportar información de ellos. Yo creo que no estamos en el punto en el que basta solamente con hacer un área de interés y decir, ya, ok, vamos a extraer imágenes de esta área de interés y listo. La área de interés es tan determinante como todos los procesos anteriores de la grabación, ya que si hacemos un área de interés de una forma que no corresponde, vamos a extraer data de una zona, o probablemente de una zona de atención que al participante le llamó la atención, pero nos va a estar sumando data o sumando información a otra área que probablemente no tuvo ningún tipo de
de importancia a nivel atencional en los participantes. A lo que me refiero con esto es que nosotros podemos registrar, por ejemplo, el rostro de los participantes, perdón, y es distinto a realizar un análisis más detallado del rostro, ¿no? Lo vamos a hacer de esta forma, a hacer un análisis además de esto. Es completamente distinto a analizar, por ejemplo, solamente la boca de la persona, a realizar un área de interés que además tome parte de la nariz. Porque si queremos analizar los datos solamente de la observación en la boca, en este rostro emocional asociado al enojo, probablemente a las personas también puede ser determinante la nariz. Entonces, si queremos analizar los datos de atención, por ejemplo, la cantidad de fijaciones dejadas en la boca, en este caso un área de interés más grande que toma otras áreas que pueden ser determinantes, van a afectar el resultado de esta área de interés. Entonces, es bastante interesante e importante que las áreas de interés que nosotros realicemos sean lo más precisas posible al área que queremos analizar. Es diferente, por ejemplo, analizar solamente los ojos de este estímulo, además agregar las cejas, ¿ya? Entonces tendremos data de otras áreas que se sumarán al área que probablemente queremos analizar. El área de la investigación con imágenes es bastante simple, o la realización de áreas de interés en imágenes, perdón, es bastante simple, basta con definir el área que nosotros queremos analizar y darle un nombre. Por ejemplo, hacemos doble clic y le damos ojos. Dejámoslo un poco más feliz, más asociado a ojos felices. Y podemos hacer otra área de interés acá, que se llame ojos enojados. Y además podemos asociar estas áreas de interés a diferentes tags. Por ejemplo, vamos a realizar un tag, ojos, ¿ya? Quiero hacer ojos. Entonces, esta área de interés va a estar asociada al tag que se llama ojo. Entonces, dentro de los datos, cuando los exportemos finalmente, vamos a poder hacer una diferenciación por tags, por ejemplo, por elementos que tienen una relación, como los ojos, o también por el área de interés, por el elemento completo, ya que pueden tener uno o más tags, por ejemplo, que esto sea ojos felices asociado a la cara feliz. Vamos a pasar un poco a lo que es el texto. Como les comenté anteriormente, tenemos una métrica específica relacionada al texto. Si bien podemos hacer un preview estamos aún en el área de preprocesamiento y análisis de área de interés, podemos hacer un área de interés palabra a palabra. Toma mucho tiempo. Si nuestra investigación está basada o queremos analizar sobre procesos lingüísticos. Toma mucho tiempo. ¿Y qué sucede si es que queremos además analizar letra a letra o carácter a carácter? Es muy complejo y toma mucho tiempo, si tenemos un texto largo, por ejemplo. Entonces, lo que hace esta nueva herramienta de vamos a borrar todo esto, de análisis de texto por caracteres, sino que simplemente seleccionamos que esta área de interés, que es un estímulo de texto, lo queremos diferenciar por caracteres, generamos y se hará un área de interés automática por cada uno de los caracteres y se asociará y se realizará y creará dentro del software un área de interés asociada a cada una de estas caracteres. Si lo queremos por palabras, no hay ningún problema. Se puede separar por palabras y se crearán áreas de interés consistentes en tamaño, no en longitud, porque todas las palabras serán diferentes en longitud, pero sí se creará un área de interés consistente en altura para que todas tengan una altura similar o igual, básicamente. Y también se puede diferenciar por frases y que se van a subdividir o dividir cuando haya un punto.
en el caso de escrituras occidentales, que son de izquierda a derecha. De esta forma podemos exportar de manera mucho más ordenada un área de interés asociada a un estímulo de texto y conocer las métricas específicas de esta métrica o de esta investigación. Si me permiten un segundo antes de continuar, voy a minimizar TobyProLab y les voy a comentar, les voy a compartir la pantalla. Las métricas de lectura nos permiten analizar, como les comenté, por frases, frase 1, frase 2, está en inglés, sentence 1, sentence 2, por palabra, word 1, sentence 1, o palabra 1, frase 1, y separar por cada una de las palabras, o también por caracteres, que cada uno de los caracteres tendrá una área de interés. Las métricas que se pueden extraer de TobyProLab asociado a las métricas de lectura es la progresión y regresión, que se refiere a la dirección en la que se está leyendo y sigue las reglas del idioma en el que se está escribiendo el texto. Progresión significa ir hacia adelante en el texto y regresión significa ir atrás. Esto es lo que les comenté anteriormente sobre que las reglas o el software seguirá las reglas en el idioma que se está escribiendo el texto. Si se escribe árabe, que es de derecha a izquierda, el software interpretará que esta progresión será realizada de derecha a izquierda, ¿ya? El skip o la omisión se produce cuando las palabras son muy predecibles o se decodifican muy fácil y rápidamente sin fijarse a ella. En este caso, este ejemplo, la palabra de no fue omitida, fue saltada porque a lo mejor se entiende que, o el participante entendió que over the no era necesario leerla, sino que se saltaba inmediatamente a defense. La primera pasada, el first pass and second pass, es el primer movimiento progresivo a través del texto. Todas las fijaciones verdes en la ilustración que ustedes pueden ver. La segunda pasada es el segundo movimiento progresivo a través del texto. La fijación roja que ustedes pueden ver en la ilustración. Entonces esto será progresivo en la primera pasada y la segunda pasada será desde el rojo en adelante. First pass, first fixation duration. Esto quiere decir que es la primera pasada del primer movimiento progresivo, perdón, es la duración de la primera fijación durante la primera pasada, dentro de esta área de interés durante el primer intervalo. Entonces esto quiere decir que es cuánto durará la primera fijación en la primera pasada de lectura en este texto. First Pass Regression, esto nos indica que si la primera fijación tras la visita de la primera pasada a un área de interés es regresiva o progresiva, es decir, si el lector sale del área de interés de forma progresiva o regresiva tras la primera pasada. La duración de la primera pasada, el Go Past Duration, suma de todas las duraciones de las fijaciones dentro de un área de interés, la relectura, la duración de la trayectoria. Tenemos muchas otras métricas también, estas son quizás las más importantes que ustedes pueden leer. Les estoy comentando las definiciones de cada una de estas, pero las pueden revisar también fácilmente dentro de nuestro software o dentro de la página web también. Lo importante comentarles es que tenemos actualmente la posibilidad de realizar investigación en lingüística con la facilidad de análisis de palabra, carácter a carácter, palabras o frases de manera automática y que va a facilitar y va a mejorar los tiempos de análisis y de investigación, que va a repercutir también en el tiempo que les va a tomar a ustedes presentar un paper o presentar una investigación. Y las métricas son bastante completas, si bien estas son solamente algunas, hay muchas más que les van a servir a ustedes para responder cuál es el proceso de lectura y cuál es la atención sobre las frases, palabras o caracteres que se pueden registrar diferentes tipos de participantes por algún tipo de diagnóstico, rango etario o lo que sea. Volviendo al software y terminando ya con lo que se puede hacer de métrica de lectura, es muy importante decir que en el análisis el área de interés es libre, automática en el caso de texto y es el momento determinante en el cual nosotros le decimos al software, ok, quiero extraer data de este punto o de este cuadrante y por favor muéstrame los datos de este cuadrante que yo definí como investigador. Ya casi terminando, pasamos lo que es el output de TobyProLab.
pero al nivel de métrica numérica. Como les comenté en el gráfico del esquema, tenemos el análisis, que es preprocesamiento, y el output, que se refiere a las métricas o visuales, heatmap o gaze plot, y además las métricas numéricas asociadas a diferentes procesos o a diferentes métricas de movimientos oculares que el software puede procesar. Este momento es bastante determinante e importante destacar lo siguiente. El software, Tobii ProLab, nos entrega en un formato TSV o en un reporte Excel diferentes métricas, ¿ya? Diferentes tipos de métricas que ya fueron procesadas por el software. Esto quiere decir que tomaron las fijaciones relacionadas a un cuadrante y dependiendo del tiempo de la fijación, la cantidad de fijaciones, los movimientos sacádicos, analizó, tomó toda esa información y la presentó en una métrica. Por ejemplo, puede ser time to fair fixation. ¿Cuánto tiempo les tomó a las personas observar por primera vez un área? Entonces, esta sección de análisis de Metrics Export nos entrega un reporte en TSV o en un Excel report de manera bastante ordenada qué métrica procesó el software y, cuál es su medición. Entonces, y podemos seleccionarla libremente. Tenemos el nombre del participante ya seleccionado, el nombre del participante, los intervalos, probablemente el time of interest, si queremos analizar alguno. Podemos seleccionar también en el área derecha las grabaciones, si queremos exportar todas las grabaciones o simplemente algunas. Si queremos exportar las grabaciones, por ejemplo, todos los participantes, pero por alguna variable participante, solamente queremos exportar, por ejemplo, a las mujeres que tengan, no sé, que tengan TDAH. O sea, perdón, a todos los hombres que tengan TDAH. Entonces, este es el momento en el cual nosotros, según el orden que le dimos al inicio de la investigación, según las variables de participante y estímulo y variables de estímulo, es cómo vamos en este punto exportar los datos, lo cual nos va a ordenar mucho más para decir, ok, queremos hacer un análisis de todos los participantes, pero también queremos hacer un análisis rápido y tener información más rápida del grupo de participantes de mujeres o de hombres, por ejemplo, o por diagnóstico. En este caso vamos a seleccionar todos los diagnósticos simplemente y vamos a irnos a seleccionar todo. Media, esto es bastante importante también ya que nos dice qué estímulo nosotros queremos exportar. Como tenemos diferentes líneas de tiempo, podemos exportar toda la información, todos los textos o todos los estímulos que cargamos o solamente algunos. Por ejemplo, el text 1, text 3 o text 4. Y también si queremos exportar todas las áreas de interés. Si tenemos alguna área de interés en específico que quisiéramos exportar, lo podemos hacer. Si no, solamente seleccionamos todo. Perfecto. Entonces, el software en sí es bastante versátil, nos permite analizar diferentes opciones, diferentes características y nos va a permitir exportar datos segmentados o agrupados por todos los participantes. En el mismo caso de que quisiéramos exportar y decirle al software, ok, queremos exportar además por tags, o queremos tener la información de los ojos, de la boca, que vamos a tener definido en nuestro documento, en nuestro archivo, el nombre del participante, el tag, el área de interés y si es que tiene algún tipo de alguna variable también de participante. Entonces las opciones para ordenar y obtener información ordenada de nuestro estudio es disponible y está abierta a diferentes formas de organización. ¿Ok? Entonces, vamos a seleccionar algunas solamente. Se está demorando un poco. Yo me tomé la libertad de exportar algunas métricas previamente. Y vamos a abrirlas también. Vamos a decir que exportemos esto. Ok. Continuar. Esto está en... Vamos a hablar un poco.
Ok, vamos a iniciar Excel, perdón. Entonces, ahora yo seleccioné para que exportáramos solamente la información de la lectura, de los estímulos de texto que nosotros registramos y que se realizaron áreas de interés automática. Y tenemos el recording, tenemos el nombre del participante, el time of interest, si es que hubo alguno, perdón, los intervalos, si es que hubiese algún intervalo, y el área de interés, que en este caso se creó un área de interés automática. Entonces tenemos el área de interés por frase, tenemos el área de interés por palabra, y luego tenemos el área de interés por carácter. Entonces tenemos toda la información que se puede exportar a su software de procesamiento de datos favorito, ya sea R, MATLAB, Tableau, etc. Y tenemos la información también de todas las métricas que hayamos seleccionado, si sean string, text unit, number of units, first pass, first fixation duration, la duración de la primera pasada, el go pass duration, el first pass regression, etc., con sus tiempos en milésimas de segundo. O en un booleano como es el first pass regression, si es que hubo una regresión o no, que sería 0 y 1. Todas las unidades de medida y definiciones de cada una de las métricas están dentro del software. Dependiendo si ustedes quieren exportar alguna de estas, pueden seleccionarla y saber qué significa y en qué unidad de tiempo o en qué unidad de medida está, se analiza o se interpreta esta métrica. Por ejemplo, el time to fair fixation se interpreta en milésimas de segundo. Ahora, esa es una forma de exportar los datos bastante ordenada y que nos permite, y que nos permite conocer de manera rápida los datos que ya el software procesó. Pero existe una segunda forma de exportar datos, ¿ya? Y que también está disponible de manera abierta, sin ningún tipo de bloqueo a los participantes o a los investigadores que adquieran el software, que es el Data Export. El Data Export es el acceso a la data cruda de la experiencia de todos los participantes. Si registramos con un Toy Spectrum, por ejemplo, a 1200 Hz nuestro estudio, vamos a poder exportar toda esta información, que es la data cruda, es el raw data, de todas las métricas que nosotros tengamos registradas acá, sin ningún tipo de proceso o de filtrado, ¿ya? O de procesamiento. Si lo queremos tener un timestamp de milisegundos o microsegundos, lo podemos dejar seleccionado acá también en el caso que tengamos sincronización con un electroencefalograma, por ejemplo. Podemos exportar también las unidades para no estar volviendo al software y saber qué unidad es. Podemos acceder a esta información en el archivo de exportación. Y si queremos exportarlo como fijación, con un filtro de fijación, atención o raw data. También, al igual que en la sección anterior, podemos exportar con tags, podemos exportar áreas de interés de algún estímulo en específico, o si queremos exportar la data completa del case data de todas las líneas de tiempo, o también de los estímulos que cargamos o del medio, ¿ya? Vamos, para no sobrecargar esta grabación, vamos a exportar solamente algunas cosas, ¿ya? Los rostros emocionales los vamos a exportar simplemente. Ok. Y el texto. Vamos a exportar un archivo y le vamos a enviar ya. Esto va a tomar un poco de tiempo, pero mientras tanto les quiero comentar que ya estamos casi terminando el webinar. Solamente falta revisar esta información. Y ya podremos enviarle este webinar a ustedes para que lo puedan revisar y si tienen alguna duda, obviamente también la pueden realizar. ¿Ya? Data Export, perdón, estamos cargando el archivo equivocado. Entonces, dentro del Data Export tenemos todas las fijaciones, todos los movimientos oculares, todo lo que sucedió en los participantes segundo a segundo, exportados con el recording timestamp, el
el timestamp del recording, del computador, del sensor, tenemos el nombre del proyecto, la fecha de exportación, el nombre del participante, el género, que será una variable participante, una también variable participante que era el diagnóstico, el nombre de la grabación, y así sucesivamente hasta perdón, que comenzamos con el recording, la información de la resolución de la pantalla, en X y Y, la precisión de la calibración también. Esto es algo importante que pasé por alto también relacionado a la calibración. Una vez que nosotros calibramos a un participante para poder grabarlo, podemos validar la calibración y podemos tener la información de manera transparente y clara en pantalla de cuál fue la validación de esto, cuál es el error, cuáles los grados que están desviados del proceso de calibración. Tenemos toda la información relacionada a la precisión y exactitud de la calibración de manera presentada en el mismo software una vez que se realiza este proceso. En el caso de que ustedes quieran tener una calibración mucho más precisa y exacta, también lo pueden volver a calibrar o pueden definir ciertos puntos para volver a calibrar o recalibrar. Pero dentro del archivo de data cruda tenemos toda la información, eventos que se registraron, el valor del evento, tenemos el gaze position en X, Y y Z, y así hasta en los movimientos oculares, la dilatación de la pupila, también por áreas de interés. Si es que se registraron eventos de atención dentro de un área de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el software en sí es bastante transparente, bastante claro la información que entrega y cómo entrega la información también. En el caso que nosotros queramos exportar las métricas en un archivo de Excel, es aún más ordenado aún la forma en que se presenta la información y es más claro aún la forma en que ustedes van a poder extraer los datos y saber qué métrica están analizando y cuáles son los resultados asociados a esta métrica. ¿Ya? Vamos a exportar un Excel, que fácilmente lo vamos a exportar acá. Si me da unos segundos para que cargar este nuevo archivo. Y entonces podemos ver que el Excel que acabamos de exportar es otro reporte que se puede exportar de todo ProLab, con los datos ya procesados, con las fijaciones ya procesadas por el software. Y como pueden ver, cada pestaña tiene el nombre de una métrica, ¿ya? Y que dentro de cada pestaña vamos a tener el nombre como solamente testeamos un estímulo, vamos a tener el nombre del estímulo, la información de los participantes, el diagnóstico, que es la variable participante, y vamos a tener el área de interés, que en este caso la torre Eiffel es una torre de acero, que es la primera frase, la segunda, la tercera frase. ¿Ya? Más allá se comienza a complejizar la muestra, ya que tenemos también registrado por palabras, ¿ya? Y también tenemos ya registrado por caracteres, si lo queremos analizar así, el tiempo de fijación de cada uno de estos. Y así lo podemos revisar por cada una de las métricas detalladas en las pestañas y el área de interés y la información que se realizó. Por ejemplo, el time to first fixation en la primera frase de este texto es 0, porque le tomó 0 segundos a este participante en observar esta área de interés porque fue la primera. La primera línea es la primera que se observa, entonces tomó 0 tiempo, 0 segundos en ser observada por primera vez, desde que se presentó el estímulo. Okay. Vamos a volver a la presentación. Vamos a mostrar rápidamente esto. Y ya para ir terminando, les quiero comentar sobre un servicio gratuito que tenemos que se llama el Funding Support Services. Es un servicio gratuito que busca apoyar a los investigadores, a ustedes, desde el inicio de su proceso de postulación, entregando diferentes tipos de apoyo, realización de pilotos, demos virtuales de nuestro equipo y software. Está enfocado para investigadores que quieran adquirir por primera vez un eye tracker, y estos demos serán de gran ayuda para comprender los beneficios y límites del eye tracking para traspasar esta explicación a una postulación mucho más robusta. También los podemos apoyar con cartas de recomendación, justificación de presupuesto, referencia a publicaciones similares que puedan reforzar ciertos conocimientos o hipótesis, y para los investigadores que ya posean dispositivos y quieran postular nuevamente a un fondo
y que por la pandemia no pudieron utilizar en más de un año los equipos del laboratorio. Tenemos también este apoyo en capacitaciones para refrescar esos conocimientos. El workflow o el área o el funcionamiento básico de Funding Support Services es identificar sus necesidades, teniendo una conversación para poder nosotros comprender qué es su investigación, cuál es su objetivo y qué hay tracker quizás le podemos recomendar. También identificando este apoyo, nosotros podemos definir ciertas maneras de avanzar y de proponer cómo continuar con este Funding Support Services. Por ejemplo, si ustedes ya tienen un iTracker, pero por la pandemia se diluyeron un poco sus conocimientos en este año, podemos apoyarlos con un soporte o con un training para refrescar las memorias o refrescar los conocimientos de iTracking. Y los apoyos pueden ser variados, entregar un documento con lenguaje adecuado, presupuesto y su justificación, una carta de apoyo. Si es que se requiere, por ejemplo, algún piloto, nosotros podemos, ustedes nos dicen, tenemos este set de imagen y nos gustaría testearlo con algún grupo de personas, nos podemos testear acá para que quienes no tienen iTrackers puedan ya postular con una idea clara y con una información clara que puedan evaluar los evaluadores del proyecto y saber cuáles son los beneficios de utilizar eye tracking y cómo ustedes van a presentar una presentación mucho más robusta y cómo el eye tracker va a apoyarlos para responder la pregunta de investigación que ustedes quieren hacer. Obviamente nosotros necesitamos algún tipo de información de la postulación, que eso está en el proceso de identificación, para nosotros saber qué postulación están realizando, qué tipo de postulación. Son datos más técnicos que nosotros les solicitaremos previos a comenzar este apoyo en el Funding Support Services. Por favor, si tienen cualquier duda, cualquier pregunta y que haya dejado esta presentación, este webinar, sientan la libertad de enviarme un correo y preguntarme cualquier cosa. Si quieren podemos tener una mini sesión nuevamente para responder preguntas más específicas si es que así lo desean. Y si quieren conocer más del Funding Support Services, porque quieren postular un fondo próximamente, por favor, también sientan la libertad de enviarme un correo y conversar conmigo, ya que estamos súper abiertos a apoyarlos siempre. Muchas gracias por haber visto este webinar a destiempo, no de manera sincrónica como era lo ideal, ya que tuvimos estos problemas técnicos con la plataforma de webinar, de GoToWebinar, pero realizándolo de esta forma para nosotros es muy importante que ustedes puedan tener esta información y idealmente enviarnos sus preguntas y sus dudas. Tienen mi correo en pantalla, que es carlos.fuentes@toby.com. Y muchas gracias por haber participado en este webinar y por haber escuchado esta presentación. Nuevamente, cualquier duda que puedan tener, estoy abierto a escucharla y responderla. Muchas gracias.